Bien. Estábamos hablando recién entonces de que tenemos la posibilidad de que haya dos funciones o más, ¿sí? Las que yo necesite, y que se llamen igual, pero se diferencien por los parámetros que recibe. Bien, entonces, si recibe, por ejemplo, en este caso un solo parámetro, sabe que tiene que llamar al primero de las funciones, a la primera de ellas. Si recibe dos, tiene que llamar a la segunda. Podría tener una que si recibe, no sé, un carácter o un float, hace otra cosa, ¿sí? En fin, lo que yo necesite, ¿sí? Y eso, además de ser con funciones globales, también funciona con constructores, destructores y métodos de clase en general. Entonces, acá tendríamos la clase auto con la que veníamos trabajando, y tenemos dos constructores, como pueden ver, ¿sí? Uno que se llama auto, no recibe ningún, obviamente se llama auto porque habíamos dicho que el constructor se llama igual que la clase, pero uno que no recibe ningún parámetro y pone la velocidad en 0, y otro que recibe un parámetro entero, acá debería ser float, si acá le pifié, es en float, y asigna esa velocidad, ¿sí? Y entonces acá podemos ver en main como tenemos dos objetos del tipo auto, uno no recibe nada, entonces este sabemos que va a llamar al constructor que está vacío, y su velocidad va a ser 0, pero el de abajo, que recibe un parámetro, va a llamar al segundo constructor, el cual le asigna la velocidad, ¿sí? Y lo que plantea Jero es una característica que también tienen las funciones, que es poder recibir parámetros opcionales, ¿sí? Lo que puso Jero en el chat, que es decir, bueno, si no le pasó nada, asignale al parámetro 0, ¿sí? Voy a escribir acá lo que puso. ¿Sí? Si yo tengo esta clase, a ver si me deja copiar y pegar. Sí, bueno, perfecto. Entonces, esto yo lo podría abreviar en un solo constructor con esto. En lugar de tener yo puedo tener esto así. Ya que estoy, le pongo float. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Si yo creo un auto y no le paso, como estaba recién, no le paso nada, lo que va a hacer es asumir que estoy llamando a pero con el valor 0.0. ¿Sí? Es una asignación por defecto, exactamente. En cambio, si lo llamo así, va a llamar al mismo constructor, que es el único que hay, pero en lugar de poner 0.0, como le estoy pasando un parámetro de forma explícita, valor inicial va a tener 100. Entonces, de la misma manera, el primer parámetro tiene 0.0, el segundo tiene 100. Eso es un parámetro opcional o por defecto, ¿sí? Está bueno para que si algo yo lo llamo y no le paso nada, tenga un valor, ¿sí? Entonces yo puedo preguntarme o si tiene ese valor o directamente asumir que lo tiene, ¿sí? Porque lo va a tener. Bien, vamos a trabajar con el de fecha. Vamos a trabajar con el de fecha, después vamos a hacer un ejemplo práctico, pero por ahora, este de fecha que estuvimos trabajando viene bien. Habíamos dicho que yo puedo tener F1 y cuando haga el mostrar, ya esto lo habíamos dejado hecho, le pone 0 del 0 del 0. Fecha sin definir time. Borré el destructor, pero no borré la declaración del destructor. Bien. Ahí tenemos, ahora, ahí está. Tenemos 0 del 0 del 0. Bien. Andrés, ¿está por ahí? Bien, vos sos un experto con la librería setime, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. ¿Me ayudás entonces con este constructor? No creo que pueda hacer que vos escribas en mi computadora, pero no sé si tenés micrófono. Sí, tengo, pero apenas la vi esa librería, no me Tenía acuerdo. pensado que habías practicado con la setime. Bueno,
Igual si Quería- querés participar, sí. Iba a ser el último TP, pero no lo hice y ahí se tendría que haber practicado. En la última parte. Ok. Sí. Pero todos Dale. habían visto que con la librería setTime se puede obtener la fecha del sistema, ¿no? Sí. Bien. Entonces, estaría bueno que la clase fecha, en el constructor vacío, en vez de hacer algo medio de poca utilidad, que es ponerle 0, si yo no le digo nada, si yo no le digo eh, asignarle estos valores, le ponga la fecha al sistema. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos que hacer para acá ponerle la fecha del sistema a día, a mes y a año? Bien, ahí Jero agarró la pelota en la mitad de la cancha y dijo incluir setTime. Bueno, lo incluimos arriba de todo porque es estándar. Incluimos setTime. Bien, Jero. Hago de setTime, no precisamente vamos a ver lo que tiene adentro setTime, tiene un montón de cosas que son inentendibles, ¿sí? O no inentendibles, pero complejas, pero tiene algunas otras más fáciles de entender, ¿sí? Bueno, ahí Cristian nos spoileó todo, así que vamos a vamos a ir siguiendo lo que puso Cristian ahí. Ese está armado para trabajar con struct, pero viene perfecto, ¿sí? Primero necesitamos una estructura que está dentro de setTime, que se llama timet, y de acá creamos una variable que es un timestamp, ¿sí? Si tienen dudas de lo que es un timestamp, googleen. Googleen qué es un timestamp, ¿sí? Entonces, creo un timestamp y lo que hago es a este timestamp le asigno la fecha o el tiempo actual, porque esto es fecha y hora, ¿sí? El tiempo actual. Ahora, ¿qué pasa? El timestamp es un número gigante, ¿sí? Es un número grande. Fíjense, acá hice en el constructor un cout de esto. Entonces, cuando lo llame acá, no voy a llamar a mostrar, acá solo ya voy a tener una salida por pantalla. Y voy a mostrar cuál es lo que muestra, ¿sí? Muestra el timestamp. Esto es la fecha y hora y minutos y segundos actual, ¿sí? No, es un número. No estoy seguro si no es un long o un long, pero es un número sin signo que representa la fecha, ¿sí? Entonces, esto nos sirve de poco por ahora. Pero, si volvemos acá, hay otra estructura dentro de setTime que se llama tm o time, ¿sí? Y de esta tengo que crear yo un puntero, por ejemplo, f, un puntero, que va a así tener en cada uno de los elementos el día, el mes, el año, hora, minutos y segundos, ¿sí? Entonces, ahora voy a llamar una función que se llama localTime, que va a recibir la dirección de memoria del timestamp, que es lo que me devolvió time, ¿sí? Acá arriba. Y ahora en f voy a tener, como es un puntero uso la flecha, en f voy a tener cada uno de los elementos de una fecha, ¿sí? Les voy a mostrar acá, voy a poner, por ejemplo, struct tm, para que veamos qué tiene adentro, ¿sí? Bueno, esto es lo que tiene el struct tm en C++11, que es lo que estamos usando, ¿bien? C++11. Entonces, voy a poner más grande, y tiene todos estos campos o miembros. Segundos, minutos, horas, día del mes, año, semana, perdón, día de la semana, día del año, que va de entre 0 a 365, ¿sí? Y bueno, esto que nosotros no usamos, que es el de ahorro bueno, eso no me sale ahora lo que es, pero tiene que ver con el ahorro de energía o algo así. Horario de verano. Gracias, Nico. Entonces, nos quedamos con
algunos miembros de esto, no todos, ¿sí? Nos va a interesar para la clase fecha, día del mes, mes y año, ¿sí? Estos que están acá. Día del mes ya va de 1 a 31, así que es genial, no hay que hacer nada. Mes va de 0 a 11, así que hay que sumarle 1. Y el año empieza desde 1900, ¿sí? Pero esto no es que solo tengo desde 1900. Cuando yo tenga 0 en año, va a significar el año 1900. Quiere decir que el año 2020 me va a devolver 120. ¿Sí? Lo que hay que hacer es sumarle 1900. Entonces, haciendo eso, yo puedo decir día de la clase fecha, le asigno f tm día del mes, a mes f mon más 1, y al año f flechita tm year más 1900. ¿Sí? Hacemos un repaso de que los campos estén bien, mday, mon y year, ¿sí? Son los tres que necesitamos. Ignoramos la fecha y la hora porque esta es una clase fecha. Si fuese una clase fecha hora, bueno, habría que incluirlo. No devuelve nada porque es un constructor, pero ya tenemos seteado todo esto de forma automática. Así que si hacemos ahora el mostrar, ¿sí? La construcción de esto, como no tiene parámetros, establecería la fecha y hora del sistema, que hoy es 28 de mayo del 2020, y el mostrar lo muestra, ¿sí? Entonces ahora en lugar de mostrar 0 del 0 del 0, algo poca utilidad, si yo a la clase fecha no le paso nada, el objeto va a tener la fecha de hoy. Y si la quiero cambiar, obviamente lo cambio, ¿sí? Eso, si tiene solo la fecha de hoy, tampoco tendría sentido, ¿sí? Y ahora hagamos un constructor al cual yo le pueda pasar parámetros y le asigne esos parámetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer un nuevo constructor que reciba 3 enteros representando día, mes y año y le asigne esos valores, ¿sí? Entonces, fecha.cpp, venimos a hacer un nuevo constructor, día, mes, año. Y bueno, acá estoy en un problema porque le puse a la misma variable, ¿sí? A la variable de parámetro le puse el mismo nombre que la propiedad. Esto en principio es un problema. La única forma que tengo, porque me quedaría una cosa así, lo cual no tiene sentido. Pero, sin embargo, esto de acá es distinto al día, mes y año de los atributos. Cuando usemos el puntero dis, ¿sí? Si no me equivoco, no estoy ahora, vamos a probarlo así porque no estoy seguro si era con flecha acá. Pero acá se puede ver cómo el parámetro es una variable en una porción de memoria distinto al objeto. Entonces, con this yo puedo hacer referencia a la clase, al parámetro de la clase, y, perdón, al parámetro no, al atributo de la clase, y este sería el parámetro que recibo, ¿sí? ¿Es con flecha? Perdón, es con flecha. Ahí me avisa Jero, porque depende del lenguaje, a veces es con flecha, a veces no. Entonces, esto ahora coincide con el constructor que hicimos acá. Tenemos acá otro objeto, F2, por ejemplo, al cual le paso, para hacerlo distinto, vamos a pasarle, por ejemplo, 1 de enero del 2019, qué sé yo. Y ahora cuando hacemos el mostrar, me tendría que mostrar 1 de enero del 2019 para el segundo, ¿sí? Bien, 1 de enero del 2019, ¿sí? Bueno, con respecto a this, vamos a ver que hay en casos donde nos viene de mucha utilidad. Acá nos viene de utilidad para diferenciar lo que es atributo de lo que es parámetro, ¿sí? Ahora, no hace falta complicarse la vida. Yo podría poner esto y listo, las variables se llaman igual, no hay forma de que se equivoque una del otro. Entonces digo, a día le asigno D, a mes le asigno M y a año le asigno A. ¿Bien? Pero para el ejemplo de this estaba bueno, como para que vean que ese puntero sirve para hacer referencia al objeto, ¿sí?, que llamó al método, en este caso el constructor.
Entonces acá esto tendría que funcionar de la misma manera, pero F2 lo que hace es llamar al otro constructor que recibe parámetros y obviamente después lo mostramos y vemos que funciona, ¿sí? Y fíjense que estamos sobrecargando el constructor, el método, porque llamo al mismo, o se llama a un método con el mismo nombre y se diferencian por los parámetros. Si yo hago esto, me va a decir que no encontró algo, ¿sí? Precisamente un constructor de fecha que reciba un solo parámetro entero. ¿Bien? Tendría que hacer ese método para poder llamar a algo con de esta manera. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas acá? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso en vez de cambiar el nombre al método? Yo creo que es más fácil, es más legible, ¿sí? Es más legible. Imagínate que tenemos una cosa como esa. ¿Se acuerdan que antes teníamos, cuando trabajábamos con structs, ¿sí? Teníamos una cosa que era así. Por ejemplo, guardar plato, que recibía un plato y abría como AB y lo guardaba al final. Yo puedo tener esto y decir, bueno, acá también estoy guardando un plato. ¿Sí? Acá también estoy guardando un plato. Pero no quiero guardarlo al final, lo quiero guardar en esta posición. Pero el verbo es el mismo para referirme a la misma cosa. Estoy guardando un plato, la diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero lo guardo al final de todo y en el segundo lo guardo en una posición en particular. Entonces, si yo estoy en el código y pongo guardar plato y le paso el registro, si hago esto, llama al segundo y lo sobrescribe el registro en la posición 10. Si hago esto, lo agrega al final. Esa sería la diferencia. Yo a esta función la podría llamar sobreescribir plato. Y también, ¿no? Yo sé que guardar guarda al final, sobreescribir sobrescribe uno que existe. Pero me parece una forma más fácil de programar, más semánticamente correcto, que las dos cosas hacen lo mismo, solo que en distinto lugar del archivo. Entonces, diferenciar a una de la otra por los parámetros, en este caso está bien. Y además, la sobrecarga no es solamente acá. Cuando veamos herencia, vamos a ver que yo puedo hacer sobrecarga del método de una clase padre, ¿sí? Y eso tiene otra utilidad. Bien, eso tiene otra utilidad. Y además, la sobrecarga no solamente es sobre los métodos, como vimos recién, yo también puedo tener sobrecarga de operador, Ailén, que me habías preguntado. Entonces, yo podría hacer esto, y esto repercutir en mi código diciendo que, no sé, le sume 1 al año. Entonces, cuando haga el mostrar, me va a mostrar 1 de enero del 2020 en lugar de 1 de enero del 2019, porque por debajo, cuando encuentre el más en un objeto de fecha, va a ejecutar el más en el año, por darte un ejemplo, ¿sí? O en el día, ¿bien? Entonces yo puedo tener sobrecarga de función o de método, pero también puedo tener sobrecarga de operador y hacer que esto, para mi objeto de fecha, funcione de otra manera. O esto, para mi objeto de fecha, se muestre por pantalla. Sobrecarga de operador. Y acá hay que hacer algo con la clase Cout para que permita mostrarlo por pantalla. Todo esto son cosas que están en el campus y si llegamos con las clases podemos ver sobrecarga de operador, amigar una clase con otra. Acá estamos amigando para que el Cout pueda mostrar el objeto de fecha. ¿Sí? Hay muchas cosas que se pueden hacer con sobrecarga. ¿Sí? De vuelta, ustedes hasta hace poco no sabían por ahí que existía la sobrecarga. Entonces, no
no es que ahora sí o sí lo necesitan, ¿sí? Si hasta hace poco no sabían que existía, ahora no puede ser algo imprescindible, ¿bien? Traten de ir agregándolo en la medida que le encuentren utilidad. Lo mismo con los constructores y destructores. Si hay una clase que no tiene la necesidad de tener un constructor o un destructor, y no va, no se lo pongan, no fuercen algo que no es necesario, ¿sí? Eso, si te parece, Jero, vamos a verlo la clase siguiente. Para no meter tantos temas más, vamos a hacer lo que sería como el acceso a disco con una clase cualquiera que represente, no sé, un alumno o una materia, lo que sea, y la vamos a grabar en disco y mostrar. Así no agregamos tantos temas ahora. Y ahí habíamos hecho con la clase gato, sí, pero lo ideal sería que nosotros habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos hecho gato.cargar y después hicimos un guardar gato que recibía G y lo guardaba. ¿Bien? Esto está bien. Funciona, lo demostramos que funciona, ¿no? Pero está usando una función global y yo podría hacer esto. Guardar disco, por ejemplo, y lo graban en el disco. O sea, la misma clase tiene un método para guardarlo en disco. Pero para usar esto, yo necesito saber cuál es la dirección de memoria de la variable G para poder guardarla. Y ahí es donde entra en juego el tema del puntero dis, ¿sí? Que hoy ya un poquito lo mencionamos. La clase que viene lo vamos a ver un poco más en detalle. Andrés pregunta si lo de new habría que hacerlo acá para usar el destructor. Acá no, porque la fecha no necesitaría pedir memoria. Pero otra clase en la cual pidamos memoria, sí tendría sentido, sí vendría bien que el destructor la libere. Entonces, el constructor pide memoria, el destructor la libera y queda prolijo, no me quedaría una fuga de memoria. Si no, podría tener una fuga de memoria. A ver cómo vamos de tiempo. Vamos 25 minutos. Podríamos plantear un poco una actividad y después les va a quedar una parte para resolver ustedes. Si les parece bien, porque queda tiempo. O podemos cortar acá, como ustedes quieran. La actividad, después va a estar subida, ¿sí? Es esto, hacer una clase cadena. Usé un poco de SDL y SFML no. Era la librería que quería aprender, SFML, como para que si ustedes hacen algún juego les pueda dar una mano mayor. Pero no la investigué todavía. Y SDL sí, pero no haciendo un juego entero. Bueno, preguntas con constructores y destructores. La idea de este ejemplo práctico es que, obviamente, lo llevemos a la práctica o lo lleven a la práctica ustedes. Ok, quieren que haya una tarea en la cual haya una composición de una clase con un objeto de otra clase. Bueno, podemos pensar eso para una actividad. Está bien, no se preocupen si les cuesta porque es un tema nuevo. No, tanto no. Tan complejo no, Andrés. Jero, ¿cómo me doy cuenta cuándo utilizar el constructor y el destructor? Y va a salir un poco solo con la práctica. Darse cuenta cuándo viene bien usar un constructor y cuándo no. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, hago el constructor para poner todo en cero, pero ¿tiene realmente utilidad eso? Si tiene utilidad para tu programa, perfecto. Usar el constructor para poner algo en cero. Si nunca te serviría igual que esté todo en cero, entonces el constructor ahí no tiene sentido. Y el destructor, bueno, con más razón, si nunca tenés que hacer algo en el destructor, entonces no hace falta ponerlo.
Si yo tuviese una clase de archivo, por ejemplo, y la clase de archivo, en el destructor siempre tiene que verificar que se cerró el archivo y si no cerrarlo, bueno, ahí tiene sentido. Bien, esta clase de cadena podría ser un ejemplo de eso. ¿Está bien? Básicamente habría que tener esto. ¿Sí? Esto es una actividad para que hagan ustedes, pero yo puedo arrancar haciendo una parte si quieren. Por lo menos los 10 minutos que quedan. ¿Sí? Tiene que tener dos constructores, una clase cadena, ¿sí? O clase string. Uno tiene que recibir el tamaño, pedir memoria dinámica y poner el ∑ al principio. Y otro tiene que recibir un vector de char, asignar memoria dinámica para ese vector de char que recibe y copiar el vector a la cadena. El destructor tiene que liberar la memoria dinámica si corresponde, bien, y tiene que tener esos métodos que ven ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer eso. Bien, vamos a hacer esto. Voy a crear otro proyecto, voy a cerrar esto de acá. Y voy a crear un proyecto para hacer la clase de cadena. Vamos a poner acá ccadena como proyecto. El main, lo que vamos a hacer es hacer los llamados para ver si funciona bien la clase. Pero la cadena propiamente dicha, la clase propiamente dicha, vamos a hacerla en un H y en un CPP por separado. ¿Sí? Entonces creamos un H y lo vamos a llamar, por ejemplo, cadena.h. Acá va a ir la clase, ¿sí? La definición de la clase. Y en un nuevo vamos a poner el CPP. No sé si lo conoces, pero también podrías hacer el new class y te genera automáticamente el .h y el CPP con el mismo nombre. Sí, eso creo que había preguntado una de las alumnas, se puede usar sin problema. ¿Cómo le había puesto? Perdón. Bueno, no importa el nombre, pero vamos a ponerle igual que el H, así es más fácil de identificarlos. Cadena.h, cadena.cpp. Cadena.cpp va a necesitar incluir cadena.h y acá irían todos los métodos. ¿Sí? Y cadena.h va a tener la definición de la clase cadena, ámbito privado, ámbito público. Bien, volvamos acá. Yo necesito tener un constructor que le pida que reciba un tamaño y asigne memoria dinámica para un vector de cadena de caracteres, obviamente. Entonces, yo voy a tener un constructor que va a recibir un entero y ese entero lo va a usar para pedir memoria para un vector de chars, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece que tendría que tener como atributo en la clase cadena para poder hacer eso? Porque si tuviera así, por ejemplo, así, sería fijo de 1000. Pero yo quiero que sea versátil, que se pueda acomodar a lo que el constructor diga. Bien, como dice Andrés, un puntero a char, ¿sí? Un puntero a char. Entonces el constructor va a pedir memoria en este puntero a char y el destructor la va a liberar. Y después vamos a hacer el get cadena para ver qué tiene, ¿sí? Entonces, hacemos el get cadena, hacemos el constructor. Vamos a empezar haciendo el constructor, ¿sí? Cadena recibe un entero, define el tamaño. El destructor lo que va a hacer es liberar la memoria, ¿sí? Entonces, y el cadena lo que tendría que hacer es devolverme el puntero, ¿sí? Tiene que devolverme, creo que le puse str de string, sí. Bien, bueno, vamos por partes entonces. ¿Qué tendría que hacer el constructor a partir de este tam?
Pedir memoria, ¿no? Bueno, pedir memoria era, si no recuerdan, era al puntero con malloc, ¿sí? Casteábamos al mismo tipo. Y después necesitaba una cantidad de bytes, en este caso va a ser tam, por el sizeof de char, que es lo que estoy queriendo pedir. ¿Sí? Esto es lo que estuvimos viendo cuando usamos C. En C++ hay operadores para pedir memoria dinámica y son mucho más fáciles de usar. Por ejemplo, para pedir memoria para un char, yo puedo poner new, que es el operador para pedir memoria dinámica, char, que es el tipo de dato que quiero pedir, y entre corchetes, cuántos quiero. Y ahí pedí memoria dinámica para una cadena. ¿Sí? Esto me crea entonces un vector de tamaño tam, de char, y lo asigna en el puntero str. ¿Sí? O sea que malloc, si quieren, chau, exactamente. Bueno, habría que chequear, obviamente, antes de usar, que str no sea null. ¿Sí? Pero por ahí no estaría del constructor. Y el destructor, lo que tendría que chequear es si str es distinto de null, quiere decir que pude pedir memoria, entonces borrala. En vez de free usamos delete. Delete la libera. New me permite pedir memoria dinámica. Después podemos verlo en un caso especial, si quieren, con una diapositiva, o está en el apunte igual. Pero new ayuda a pedir memoria dinámica, hacía lo mismo que malloc, pero la diferencia es que malloc necesitaba bytes y devolvía un puntero void. En cambio, new necesita el tipo y entre corchetes el tamaño y solo hace la conversión. Y no se debería hacer un delete de algo que no tiene, al cual no le dice new. Probemos. Vamos a hacer un char asterisco puntero. Vamos a asignarle null. Por lo tanto, nos está apuntando a una posición de memoria válida. Y vamos a hacerle el delete y vemos si termina con 0 o no. Esto. Claro, como es parte del proyecto me lo compila. Entonces, acá me faltó el punto y coma y acá no tengo cout ni sein. Bueno, entonces va a andar. Null no está declarado. Mirá vos. Null debe estar en cstdlib. Sí. Bien, ahí no le molestó, ¿sí? No le molestó que el puntero no esté apuntando a ningún lado, igual le haga el delete. Pero en general no es una buena práctica liberar una memoria que no pedí, ¿sí? Liberar un puntero al cual no pedí memoria. Esto se podría cerrar en cualquier momento. Estás saliendo con return 0, pero claro, en este caso está haciendo un delete de algo que no le hice, no le pedí memoria dinámica, pero esto no te aseguro que siempre funcione. Ojo, es como hacer un fclose a algo que no le hice fopen, ¿sí? No es correcto, ¿sí? Bien, a ver cómo vamos de tiempo. Queda bastante poquito. Bueno, sí, el free y el delete tienen la misma tarea, se hacen lo mismo, liberan memoria. Bueno, entonces tenemos acá el constructor que pide memoria dinámica y el destructor la libera y el get cadena devuelve la cadena. Entonces, igual, ¿no? Obviamente si yo creo una cadena con paréntesis, ¿no? De 10 elementos y hago un cout de s.getCadena, tendría que ver basura porque esto no tiene, ¿sí? No tiene datos. Hice el new, pero nunca le puse nada. Así que acá puede o quedar vacío o tener basura, ¿sí? El include. Sí, el include. Gracias, Juan. El include de cadena.h. Bueno, no tiene nada, ¿sí? No me está mostrando la basura, pero tengo 10 elementos de char al cual no le asigné nada. Así que acá yo lo que podría hacer es, por ejemplo, tener un set cadena al cual le pase un valor, ¿sí? Una cadena de caracteres,
se la asigne y después la pueda mostrar, ¿sí? Entonces, vamos a venir acá, vamos a hacer el void setCadena y recibe un puntero a char, ¿sí? Recibe un vector de char, y vamos a hacer ese método, ¿sí? Cadena, setCadena. Y algo que tendría que tener este método, obviamente, es verificar que lo que estoy queriendo guardar entre dentro de la cadena, ¿sí? En este caso yo no lo voy a hacer, pero sería lo correcto, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es un string copy al puntero a cual le pedí memoria de lo que recibe como parámetro, ¿sí? Y a esto lo que yo necesito hacer para que funcione es incluirle cstring. Bien. Entonces, ahora el setCadena tiene la capacidad de recibir un vector de char, ¿sí? Una cadena de caracteres, asignarla, y luego con este tendría que poder mostrarla por pantalla. Va, el get me lo devuelve y con el seout lo muestro, ¿sí? Bien, lo que les quedaría a ustedes es hacer otro constructor que reciba una cadena así, pida memoria para eso que recibe, ¿está bien? Y se lo copie, o sea que van a tener que hacer sobrecarga de constructor. Y estos métodos, ¿sí? El getCadena ya está, pero el setCadena con esta lógica, y un getLargo, ¿sí? Que devuelva el largo real de la cadena, no el tamaño que pedí memoria dinámica, sino el largo total. Y para verificar que la cadena que yo paso, ¿no?, entre en lo que pedí memoria, sería buena idea que este número que le pase acá lo tenga como propiedad. Por ahí estaría bueno tener el tamaño total de la cadena como parámetro. Perdón, como atributo. Es una pista que les doy para hacer verificaciones, ¿sí? No, el tamaño real sería cuántos elementos tiene el vector de char. Ya podrían ahora, en algunos casos, despreocuparse por la cantidad de bytes. Igual, en la relación que hay entre char y bytes es idéntica, ¿sí? Así que en ese sentido no es un problema. 10 bytes sería una cadena de 10 elementos, ¿sí? Un vector de 10 elementos. Bueno, ¿alguna consulta en qué es lo que tendrían que hacer como actividad para esta clase? Después le vamos a dar otras clases más para que hagan, por ahí más chiquititas, donde trabajen constructor, ¿sí? Y lo que vimos en la clase anterior, que es método, set, get, ¿bien? Bueno. Está bien. Practiquen, trabajen, ahora tenemos punteros también adentro de la clase, tenemos memoria dinámica dentro de la clase, tenemos que verificar, ¿sí?, que la memoria se pida en el constructor, se libere en el destructor, ¿bien? Esta clase después le podemos agregar muchos métodos más. Podemos hacer que se pase a mayúsculas, que se pase a minúsculas, que busque si hay un carácter adentro de la cadena, básicamente lo que queramos, ¿sí? Pero por ahora con esto estamos bien. Bueno,